¿Qué tan importante es el Infonavit, la institución que da créditos para los trabajadores formales en México? Para mí, y no solo para mí, para el sector inmobiliario del país. Quédate y te platico. Bienvenido a tu espacio Hecho y Derecho en bienes raíces. Hoy quiero referirme a un tema específico que en los últimos días ha sido muy recurrente y con el cual tengo contacto directo: el Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Y quiero primero platicarte su historia. El Infonavit surge en abril de 1972 para cumplir un mandato constitucional para que los trabajadores formales tengan acceso a un crédito para acceder a una vivienda digna. Esto hace aproximadamente poco más de 54 años. Y obviamente en ese momento, desde mi punto de vista, es el antes y el después del 72, de 1972, para la vivienda en México. ¿Por qué? Porque en ese momento se dan varios factores que cambian totalmente el esquema inmobiliario o el esquema de la vivienda patrimonial en México. Además de esto, surge la segunda ley condominal a nivel nacional y se dan otra serie de cambios, tanto a nivel bancario, hipotecario, como de otra índole, que hace totalmente diferente la cuestión inmobiliaria desde hasta 1972 y posterior a esto, sobre todo a nivel de burócratas, etc. Veamos los números del Infonavit. En 1972, Infonavit empieza a construir, hace algunos desarrollos grandes como el Rosario y algunos otros, y en 1993 se da la idea de que el Infonavit ya no construya y se le da la concesión, por decirlo así, o se le contrata a empresas desarrolladoras, y el primero o uno de los primeros efectos de esta situación es que la vivienda llega al mercado con un 30% menos de costo de lo que estaba cuando el Infonavit construía. Estamos viendo precisamente todos estos cambios que nos dicen que realmente no son importantes, pero bueno, ahí lo vemos. El Infonavit ha tenido al día de hoy más de 70 millones de derechohabientes. Algunos ya no están con nosotros, pero su cuenta existe. Por otro lado, se considera al día de hoy que más del 25% de las familias en México tienen casa gracias al acceso a un crédito Infonavit. Esto hace precisamente que los créditos Infonavit a nivel vida, a nivel histórico, estén arriba de 15, 16 millones de créditos, en donde muchas familias hoy tienen su casa por esta situación. Mi historia con el Infonavit inicia en 2003. Yo inicié como consejero, como miembro de la Comisión Consultiva Regional de la Ciudad de México, a la cual hoy todavía pertenezco como invitado. Por otro lado, con los años llegué a otros cargos. Hoy soy asambleísta general del Infonavit, por lo menos eso creo. Veremos un poco más adelante en estos días. Y precisamente, además lo reconozco y además con mucho gusto, he tenido buenos amigos en el Infonavit, me han enseñado mucho, y todo lo que sé de vivienda, todo lo que sé de créditos, mayormente lo aprendí en el Infonavit. Tuve la oportunidad incluso de generar un producto del 2013 al 2019 que se llamó Arrendavit, que desde mi punto de vista estaba muy bien planteado,
Sin embargo, a la hora de operar, tuvo ciertas consecuencias, ciertos problemillas, y a pregunta expresa de su servidor, el director general anterior, Carlos Martínez, me indicó que desaparecería a partir del 2019. Lo curioso es que hoy quieren que el Infonavit rente. Sin embargo, bueno, esas son las ironías de la vida. Por otro lado, vemos también que el Infonavit ha tenido una historia real en donde ha dotado de vivienda a prácticamente una cuarta parte de las familias mexicanas. Hoy quieren cambiar su gobierno. Bueno, el gobierno es tripartita, en donde hay representantes de los trabajadores, porque es el ahorro de los trabajadores. Hay representantes del sector empresarial, que son los que emplean a esos trabajadores, y hay representantes del gobierno. No es una institución gubernamental, eso entendámoslo. Dicen que está mal manejada. He oído en los últimos discursos de gobierno que está mal manejada. Sin embargo, la subcuenta de vivienda, las subcuentas o el dinero que tiene bajo resguardo el Infonavit, hoy suma 2.4 billones de pesos. Esto es, traduciéndolo a dólares, un aproximado de 120,000 millones de dólares. Es una cantidad que con una muy mala administración, bueno, se ha logrado. ¿Cómo funciona el Infonavit? El patrón está obligado por ley a depositar bimestralmente el 5% del ingreso del trabajador, que se va a una subcuenta de vivienda a nombre de ese trabajador. Ese trabajador podrá hacer válido un crédito, digamos ya con un cierto tiempo de vigencia de su contrato laboral, o simplemente de estar como derechohabiente en el Infonavit, y podrá adquirir una vivienda en varios derechos que tiene o varias opciones que tiene el trabajador. La primera es comprar vivienda nueva o usada. Puede también construir en terreno propio. Puede hacer modificaciones y arreglos a su vivienda. Y uno muy importante es que puede pagar pasivos de otras instituciones que tengan que ver obviamente con la vivienda, con su crédito Infonavit. El crédito Infonavit debe tener una vida máxima de 30 años. Y esto obviamente en la vida laboral, en donde a lo mejor empezamos a los 20 años y acabamos inequívocamente a los 65 hoy por ley, bueno, podemos en algún lapso de nuestra vida acceder a ese crédito. Recuerdo cuando empezaba, o hace 10 años aproximadamente, que se consideraba que el crédito Infonavit se tardaba promedio en pagar 17 años. Sin embargo, tenemos hasta 30 años. Pareciera que va creciendo la cuenta. Efectivamente, muchas veces a mí me han consultado en este sentido y pareciera así que se va incrementando el costo. Sin embargo, se acaba de pagar en un plazo que, les digo, en este momento no tengo el dato, pero hace 8, 10 años aproximadamente se consideraba que en 17 años promedio se pagaba. Y esto obviamente hace que todos nosotros, incluyéndome, yo soy derechohabiente del Infonavit, podamos acceder, y además hoy hago un planteamiento para que accedas lo antes posible si tienes la capacidad y si tienes la oportunidad de tener un crédito Infonavit. Hazlo válido, no sabemos qué vaya a pasar en los siguientes, no meses ni años, en los siguientes días. Entonces es importante que hagamos válido este crédito. El Infonavit nos sirve precisamente para todo este tipo de acciones con nuestra vivienda. Obviamente se le quiere adornar, se le quiere decir, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad es esta. El Infonavit dota de vivienda asequible, accesible a los trabajadores formales de México.
Esa es la verdadera función del Infonavit. Ha sido considerada la hipotecaria más grande a nivel América Latina. Algunos dicen que más allá de América Latina. Yo he tenido la oportunidad de estar 21 años adentro de Infonavit. Conozco a fondo mucha de la situación del Infonavit. Tengo buenos amigos dentro, personas que trabajan dentro del Infonavit, buenos amigos del sector de los trabajadores, buenos amigos obviamente del sector empresarial al cual pertenezco, y que finalmente hacemos un gran todo en donde podemos acceder a información, acciones y una serie de elementos que nos pueden servir no solo, digamos, para obtener vivienda. Recordemos que la vivienda es el elemento más importante geográfico de una zona que se piensa desarrollar. Esto es importante, esto es básico, y esto lo tenemos que dar a conocer, y lo tenemos no solo que dar a conocer, sino que fomentar. Es el momento de hacer válido nuestros créditos y de utilizar nuestros recursos en nuestro beneficio. Al día de hoy, aproximadamente se considera que los derechohabientes del Infonavit son aproximadamente 24 millones de personas, o somos, que estamos inscritos en el Seguro Social y que podemos, muchos de ellos ya lo han hecho, pero que podemos acceder a un crédito para alguna cuestión, alguna acción de vivienda que se le llama hoy. Me da mucho gusto tenerte en este espacio y haber hoy hablado de una institución a la cual he pertenecido los últimos 21 años de mi vida y que además estaré dispuesto a defender bajo todas las circunstancias posibles. Estoy a tus órdenes. Por favor, acompáñame en este espacio y mándame tus likes. Me dará mucho gusto. Estoy a tus órdenes.